Está por comenzar Punto Universitario, un espacio para abordar la ciencia, cultura y academia desde la UAP. Un programa para hablar de las mujeres que han transformado la ciencia. Tesis UAPs, breves historias, comentarios sustentables, entrevistas, astronomía, investigación en tiempos de pandemia, flora y fauna, recomendaciones literarias, recomendaciones cinematográficas. Con esto y mucho más, comenzamos. Crónicas del encierro. Ramón Cuellar Márquez. Semana 9. Crecí entre gallinas, conejos y chivas, en ranchos. El recuerdo me viene a la memoria porque todos los días, a las 4 de la mañana, canta un gallo, o varios. Desde esa hora no para y cesa al filo de las 9. No lo había escuchado antes. Usualmente había un silencio profundo que solo se rompía con los carros que pasan por las calles y la gente que camina por la acera. No me molesta que cante, de hecho es como tener un álbum de sonidos que recrea imágenes, que remite a mis padres tomando café en las madrugadas. A mis hijos no les hace gracia que los despierte. Ellos no han crecido en los pueblos, sino en esta ciudad que ya dejó de ser pequeña y parece más una mancha voraz que se va comiendo el horizonte y sus crepúsculos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Punto Universitario. Es viernes 14 de mayo del 2021 y para mí es un gusto, es un placer darles la bienvenida nuevamente a este espacio, a Punto Universitario, un espacio de Radio UAPs que ya saben se transmite todos los viernes en punto de las 5 de la tarde para abordar diversos temas relacionados con la ciencia, la cultura y la academia, temas que por supuesto ustedes también pueden leer, colaboraciones que aquí se tocan, que aquí se pasan, vaya, pues también las pueden leer en el semanario Punto Universitario. Y bueno, el día de hoy, antes de iniciar de lleno con el programa, les recuerdo, estamos transmitiendo a través de radio por la señal del 1180 de amplitud modulada, también en radio por internet, en mixlr.com/Radio UAPs. Y si ustedes quieren ver y escuchar el programa, pueden buscarlo en Facebook como Comunicación Radio UAPs, donde también estamos transmitiendo en este momento. Y bueno, ahora sí les platico los temas que estaremos abordando a lo largo de esta tarde en el programa. En la emisión pasada de Punto Universitario estuvimos platicando con el doctor Rubén Olachea Pérez sobre una interesante película que es Navajeros, una película española de 1980 dirigida por Eloy de la Iglesia. En aquella ocasión les compartimos la primera parte de esta interesante charla, de esta entrevista, y como el tema realmente dio para mucho porque el doctor pues hace un interesante análisis sobre este film, el día de hoy les presentamos la segunda parte de esta entrevista que ya fue grabada, que es pues este film es una coproducción entre México y España, ya que también vemos por ahí pues los rostros, las participaciones de actores y actrices mexicanos como Verónica Castro, Jaime Garza, Isela Vega, que además esta última actriz, curiosamente, y nos los platicaba el doctor Rubén, pues de cierta manera colabora o apoya económicamente para que se realice esta película de Eloy de la Iglesia, que es, repito, Navajeros, y salió en 1980. Esto en la sección del proyector. También en la sección de Cultura, nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez en esta ocasión nos recomienda también una interesante película que es El Bulto. Es una película mexicana de 1991 y fue dirigida por Gabriel Retes. Nos hace también un interesante análisis y una invitación a ver esta interesante película. En la sección de lo que cuenta la historia, nuestro colaborador José Luis Larios, ya saben, pues semana tras semana nos platica sobre diversos hechos que ocurrieron a lo largo de la historia, hechos que por supuesto vale la pena
aprender, vale la pena retomar desde un sentido un poco a manera de crónica, y en esta ocasión nos platica sobre pues una visita que hizo el expresidente Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, a la isla de Cuba en el 12 de mayo de 2002, hace poco más, bueno, hace 19 años se cumplieron hace unos días sobre este interesante hecho, porque recordemos, pues sabemos, ¿no?, que estos dos países, estas dos naciones durante décadas han tenido conflictos. Y bueno, él nos platica acerca de este interesante momento que pues realmente sorprendió al mundo, porque además pues ningún presidente de Estados Unidos ni expresidente tampoco había visitado nunca antes la isla, nunca había visitado Cuba desde que estalló la Revolución Cubana, que sabemos pues fue dirigida y que además estuvo como presidente durante muchísimos años Fidel Castro, ¿no? También en la sección de fondo editorial es una recomendación muy interesante la que se nos hace el día de hoy. Es un libro que se titula Hermenéutica del Instante, del doctor Humberto González de nuestra universidad, y esta recomendación nos las hace Aleida Aguiar, la licenciada Aleida Aguiar de Fondo Editorial. Bueno, pues estos son los temas que abordaremos el día de hoy en esta emisión. ¿Y qué les parece si vamos pues a la entrevista, a la charla parte 2 con el doctor Rubén Olachea Pérez, pues quien nos platica acerca de esta interesante película española, Navajeros, de 1980. La entrevista. Sí, no hay que revelar spoilers, pero hay que repetir mucho el título, ¿verdad? Es Navajeros, el director es Eloy de la Iglesia, y la plataforma donde se puede ver gratuita, sin publicidad, sin necesidad de nada, es Zoowoman, 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 como en inglés, Mujer del Zoológico, y es un proyecto cultural sin fines de lucro, que yo admiro muchísimo, ¿verdad? Porque me está haciendo descubrir un cine que es necesario ver. Y ya ni pude hablar de Verónica Castro, ¿verdad? Que la hace de drogadicta, que es fascinante ver a Verónica Castro. Vemos que es una estupenda actriz y nada cursi, nada ñoña como nos tenían acostumbrados en sus telenovelas. Esto le da otra dimensión a los personajes, por eso Verónica Castro es tan alegre. Su hijo Cristian Castro es una persona también muy carismática, porque Televisa los volvía de cierta manera y el pueblo mexicano no los veía de otra manera. Pero la gente es más complicada que Televisa, ¿verdad? Por supuesto. Sí, de hecho me sorprendió, ahorita que menciona eso, me sorprendió mucho esto de ver a Verónica Castro. Bueno, no la había visto en una película así tan jovencita, porque ahí sale muy, muy chavita, y sale, ahora sí que como dice usted, muy diferente a como la hemos visto en personajes aquí en México, ¿no? Sale de rebelde, también de drogadicta. Sí me sorprendía, me llamaba mucho la atención eso. Se vuelve Y casi también un personaje cómico. sí, es cierto. Y también de este otro actor, se me da el nombre, pero se apellida Garza, ¿no? Que es mexicano. Jaime Garza, sí. Jaime Garza también. Jaime Me da Garza mucho también. gusto verlos ahí. El vuelto él siempre en escándalos, ¿no? Muy trágicos. Yo a José Luis Manzano lo nombro el James Dean de España, ¿verdad? Sí. James Dean, que solamente hizo 3 películas en Estados Unidos, en Hollywood, y que todavía todos los días, ¿verdad?, hay gente que suspira por él o que llora por él, ¿verdad? James Dean es una gran estrella en la historia del cine. José Luis Manzano tiene unas características legendarias que lo acercan, ¿verdad?, a ser el James Dean de España, y siento yo que debería serlo de Latinoamérica, pero como se le conoce tan poco, desafortunadamente, pero estas películas, si las vemos hoy, abren el panorama, abren la mente de un público juvenil aburrido de ver tanta basura predigerida en las plataformas usuales, ¿no? O sea, tristemente, ¿no? Hay jóvenes que se están acostumbrando a historias predecibles y que les llaman películas palomeras para pasar el fin de semana, el rato, y en realidad son películas aburridas, por más oropel que le quieran poner, ¿no?
Y que al final creo que son películas que te hacen reflexionar, ¿no? Precisamente Estas, sobre los temas que tocan, porque otro tema también importante, y creo que de ahí parte la película, es, bueno, el desempleo, ¿no? el Y dan, por desempleo. ejemplo, algunas cifras también. Tienes toda la razón. Esta película es el cine del desempleo en España, que marcó a partir de ese momento a todas las nuevas generaciones, incluso hoy en día, más con el COVID, ¿verdad? La situación en España es realmente preocupante porque de ser un país que dominó al mundo, se volvió un país turístico lleno de jóvenes mesereando para sobrevivir. Es increíble, ¿no? Es increíble las vueltas. Serán muy bien pagados en euros y todo lo que tú quieras, y muy respetuosos y muy dignos. Pero sí, es injusto, ¿no? El destino pareciera que están pagando una condena que no les pertenece, porque ellos no son Hernán Cortés, ¿verdad? Los jóvenes españoles actuales son gente muy maja, gente como los mexicanos que se merecen todo, y no podríamos ver en ellos a unos conquistadores que vienen a atropellarnos, ¿verdad? Todo eso ya pasó. Estos jóvenes están sufriendo en la vida, en su destino europeo. Sí, y que lastimosamente son situaciones que se siguen viviendo, ¿no? En la actualidad. Y no Totalmente. solo en España, digo, también en muchísimos otros países, ¿no? En Sí, Latinoamérica, digo, ni se diga. sí, en Latinoamérica con más razón, como bien señalas, ¿verdad? Porque no estamos como en España, que allá el desempleo está protegido por el gobierno y uno puede ir a pedir un, el paro, ¿no? El dinero que te dan, porque no se puede vivir desempleado en Europa, no se puede vivir simplemente, ¿no? Las rentas, la comida, todo está carísimo, entonces simplemente sería un suicidio, ¿no? Tiene que haber asistencia estatal para este tipo de personas. Y en México vamos para lo mismo, pues. Es verdad, totalmente. Y bueno, doctor, no sé si desee, ya casi casi para finalizar, agregar algo más, algo que se nos haya pasado a comentar. Pues miren, la película se llama Navajazos, el director, digo Navajeros, perdón, no Navajazos, es que esa es una película mexicana que se llama Navajazo, Ok, de Tijuana precisamente. La Navajeros es de Eloy de la Iglesia, un gran director de cine español. La película es de 1980 y está en el sitio de internet gratuito, sin publicidad, y es un proyecto cultural sin fines de lucro que se llama Sue Woman, así como Mujer del Zoológico, Sue Woman. Es completamente gratis. Las personas que sean primerizas usándolo, les ruego paciencia. Se tarda un poquito, ¿verdad? Sobre todo dependiendo del dispositivo. Yo no recomendaría que fuera por celular o por tablet, sino más bien en una compu de escritorio o en una tele de internet. Eh, Eso es básicamente lo que querría agregar yo, Jesús. la entrevista, la entrevista. Bien, pues esta fue la entrevista, la participación, la colaboración del doctor Rubén Olachea Pérez en este espacio sobre esta interesante película que es Navajeros, una película española de 1980 que fue dirigida por Eloy de la Iglesia y que es, bueno, una coproducción entre México y España, ya que también pues están las participaciones de la actriz Verónica Castro, del actor Jaime Garza y también de esta actriz Isela Vega, que además pues nos comentaba esto en la primera parte de la entrevista que se transmitió el viernes pasado, pues que esta actriz Isela Vega pues había participado también o apoyado económicamente para que se realizara esta interesante producción, esta película que además pues si la han visto sabrán, ¿no? Pues te deja un tanto reflexionando por los temas un tanto crudos que toca, como son pues la drogadicción, la violencia juvenil, el desempleo, la prostitución, el vandalismo, incluso en una época en España donde en los 80s, donde pues había una situación de desempleo, una situación pues un tanto dura, ¿no? Económicamente, y pues te deja reflexionando porque además son temas que siguen ocurriendo, ¿no? Son situaciones que siguen ocurriendo en los jóvenes. Así que pues ahí está esta interesante recomendación que hace el doctor Rubén Olachea Pérez. No platico más porque él realmente pues la ha analizado bastante. Esto también pues sin contar o sin
poner spoilers, ¿no? Porque además por ahí ya se nos estaba pasando platicar el final, pero no, eso no. Mejor vean esta interesante película, esta recomendación. Repito, es Navajeros de 1980 y es del director Eloy de la Iglesia, donde la pueden encontrar en la plataforma Suwoman, totalmente gratis, y además pueden encontrar otras interesantes películas comerciales en esta plataforma. Gracias nuevamente al doctor Rubén Olachea por esta interesante colaboración. Y bueno, pasando a otro tema, a otra sección, en la sección de fondo editorial, recuerden pues también tenemos diversas recomendaciones que nos hacen de este departamento, y en esta ocasión la recomendación es el libro Hermenéutica del Instante, que es una investigación del doctor Humberto González Galván y que fue publicada en formato digital y luego posteriormente en el año 2016 pues ya fue impresa, ¿no? Además fue editada por esta casa de estudios, por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Esta recomendación la hace en el semanario Punto Universitario la licenciada Aleida Aguiar de Fondo Editorial, pero para esta versión radio la escuchamos en la voz de nuestra compañera Carolina Vizcarra. Punto Universitario te recomienda leer Hermenéutica del Instante. Hermenéutica del Instante es una investigación del Dr. Humberto González Galván, publicada en formato digital y posteriormente impreso en 2016. Editada por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Versa sobre el diálogo de la interpretación de los textos, partiendo como centro el concepto del diálogo, propuesto por Platón, es decir, una conversación de pregunta y respuesta. El Dr. González Galván profundiza en el significado de frontera, abordando a partir de los estudios filosóficos de Eugenio Trias, que ligan la palabra con el concepto romano limes, como un espacio metafórico en donde brota y se orienta la reflexión, espacio de conjunción y disyunción, parecido a cómo Octavio Paz describe la poesía. En el poema, el ser y el deseo de ser pactan por un instante, como el fruto y los labios. Poesía momentánea, reconciliación ayer, hoy, mañana, aquí, allá, tú, yo, él, nosotros. Todo está presente, será presencia. El libro se divide en 8 capítulos. Los primeros 2 teorizan la idea de la hermenéutica desde sus orígenes, y del tercero al octavo llevan a cabo la teoría. Entre ellos podrán encontrar Platicar hermenéutico, Freud, vía Cervantes, Thomas Mann, Instante y Mímesis, Vladimir Nabokov, Instante y Pasión, Conversando con Thomas Mann en torno a Nietzsche y Freud, Una conmovida de aire, Louis Andrés Salomé, Dialéctica y conversación, Hegel, la hermenéutica de Gadamer. Esto y más podrás encontrar en el fondo editorial de la UABS. Con la licenciada Aleida Aguiar. Escríbenos al correo editorial@uabs.mx o puedes consultarlo en la Biblioteca Central, Dr. Rubén Cardosa Macías. Una colaboración para Punto Universitario de Aleida Aguiar. Colabora con Punto Universitario. Puedes participar con notas de divulgación de la ciencia, recomendaciones literarias o cinematográficas, historias de nuestro estado, comentarios sustentables, entre muchos temas más. Queremos leerte. Para más información, envíanos un correo a puntouniversitariowabs@gmail.com. Encuéntranos en Facebook como Punto Universitario Suplemento WABS. Y puedes consultar nuestros números anteriores en www.wabs.mx/difusión/secciones/flip. Y recuerda que los miércoles son de ciencia, cultura y academia con Punto Universitario. Comentarios sustentables. Comentarios energéticos. Petrolera de Estados Unidos se adentra al mar de la energía eólica. La energía eólica cada vez se puede ver más presente cómo se está convirtiendo en una de las energías renovables más importantes del planeta, ya que es una energía limpia y segura.
Es por eso que Chevron Corp y Morel Ocean Wind acordaron invertir en el desarrollo y comercialización de aerogeneradores marinos flotantes de Osier Inc. Esta inversión con el propósito de realizar un proyecto en el cual será para el desarrollo y la comercialización de aerogeneradores marinos flotantes de Osier, que es una compañía estadounidense que desarrolla una base eólica flotante de bajo costo. Aunque no se revelará el tamaño de las inversiones, se puede considerar como la primera empresa petrolera estadounidense que invierte en energía eólica marina. Las turbinas eólicas marinas o turbinas flotantes serían útiles en áreas oceánicas que son demasiado profundas para turbinas eólicas fijas. Esta inversión también cubrirá el desarrollo de una boya de monitoreo ambiental que recopilará datos y respaldará la biodiversidad, dijo Osergy en un comunicado de prensa. Además, la petrolera Chevron aclaró que el petróleo y el gas son productos principales para el siguiente año 2022, pero se está enfocando en proyectos alternativos sustentables de alta rentabilidad. Una colaboración para Punto Universitario de José Fernando Partida Muñoz, estudiante de IFER. Y hoy en lo que cuenta la historia, como saben, pues semana tras semana, nuestro compañero, nuestro colaborador José Luis Larios nos viene a platicar acerca de interesantes hechos que ocurrieron en el pasado, que quedaron para la historia. Y fíjense que en esta ocasión nos viene a platicar pues acerca de un conflicto que existió durante décadas entre Cuba y Estados Unidos, todos lo sabemos, pero que el 12 de mayo pasado se cumplieron ya 19 años de un interesante hecho que pues en algún momento sorprendió muchísimo, porque el 12 de mayo del 2002 el expresidente estadounidense Jimmy Carter visitó durante 5 días a Fidel Castro en la isla, en Cuba. Esto fue un hecho pues que de cierta manera sorprendió al mundo entero, porque ningún otro presidente de Estados Unidos, ni en funciones, ni después ya como expresidente, pues habían visitado la isla desde que estalló la Revolución Cubana por allá de 1959. Esta famosa revolución, pues que sabemos, impuso un régimen, el régimen de Fidel Castro primero y después de su hermano Raúl Castro. Esta relación se agrava en 1960, cuando Estados Unidos pues impone de cierta manera un embargo a la isla. Pero qué mejor que sea José Luis Larios que nos platique un tanto a manera de crónica sobre esta interesante visita que hace el expresidente Jimmy Carter a la isla, a Cuba, aquel 12 de mayo del año 2002. Un día como hoy, 12 de mayo del 2002, en Cuba, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visita durante 5 días a Fidel Castro, siendo el primer presidente estadounidense dentro o fuera de su mandato que visita la isla desde la Revolución Cubana, justo meses después de encabezar el movimiento que derrocó al entonces presidente Fulgencio Batista. Fidel Castro visitó Washington, invitación hecha por la organización de prensa. Durante su viaje señaló: "Yo sé lo que el mundo piensa de nosotros, que somos comunistas, pero yo he dicho muy claramente que no somos comunistas". En sí, en Cuba no hubo grandes cambios después de la caída de Batista. En los meses posteriores, pese a la caída, existían actividades de las fuerzas contrarias a Fidel Castro dentro de Cuba, quienes conspiraron para que el gobierno de Castro fracasara. Pero como todo ser humano que llega al poder, se engrandece y sus pensamientos cambian y desean hacer cambios para sí mismos. Pero hagamos una pregunta. ¿Por qué de repente un expresidente de Estados Unidos desea reanudar conversaciones para establecer sus vínculos diplomáticos? Claro, simplemente por la política. La política seguida por Washington hacia Cuba desde 1959 responde a sus intereses nacionales, pero también al contexto regional y, claro, mundial. Y en esta está incluida México,
que fue un trampolín de las ideas marxistas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas debido a la cercanía de México y Cuba, ya que en 1961 y en ese momento el cúmulo de acciones que lesionaron sus vínculos económicos, comerciales y financieros, así como políticos y diplomáticos, habían llegado a su punto máximo. Cuba restableció relaciones diplomáticas con los rusos y por ende esto no le gustó a los norteamericanos. El gobierno estadounidense decretó de manera formal un embargo contra Cuba, aunque en realidad se trató de un bloqueo económico, comercial y financiero, pues abarcó todos los sectores del comercio y las finanzas entre ambos países. Cultura. Bien, y como cada semana nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez, ya lo saben, en la sección de Cultura, pues nos recomienda diversos libros, diversas novelas, películas incluso, y en esta ocasión nos viene a recomendar, a explicar también de una interesante película que es El Bulto. Esta es una película mexicana que salió en 1991 y que fue dirigida por Gabriel Retes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por escucharme en esta pequeña cápsula para comentarles algo que puede interesarles, que yo espero que les anime a ir a ver esta recomendación que les voy a hacer el día de hoy. Se trata de la película El Bulto, y que bueno, pude verla hace unos días en Canal 14 después de 30 años, cuando la vi en su estreno allá en la Ciudad de México en algún cine, antes de la irrupción de las cadenas corporativas cinematográficas, que bueno, se extendieron por todo México. Sigue siendo muy buena y divertida, y para nada ha envejecido su trama, su fondo, su idea. El manejo del sarcasmo es muy bueno, en especial los de Pepe Alonso y el propio director de la película, Gabriel Retes, es decir, los personajes que hacen tanto Pepe Alonso como Gabriel Retes, y que además, bueno, que actúa y dirige su propio filme, ¿no? Es una historia original de él, ¿no? La crítica que ejerce es abierta, tiene muy buenos elementos de debate que permiten colocarla como uno de los mejores filmes de la época, que además es como una película muy icónica para el ideario de este cineasta mexicano, Gabriel Retes, y que se puede, digamos, poner a la par junto a Rojo Amanecer, esta película sobre, bueno, de la temática del 68. Llama la atención la parte cómica como elemento de esta diatriba, ¿no? De esta forma en que construye un pensamiento opuesto a lo que se vivía y que sirve como detonante y válvula de escape un poco social contra el sistema económico que comenzaba a expandirse en nuestras vidas, bueno, que comenzaba a expandirse a nivel nacional y a nivel mundial. Por ejemplo, cuando Retes le dice a su hijo, estos jóvenes de hoy solo piensan en el dinero, es como la síntesis de lo que se nos venía encima. La relación del bulto, ya despierto, después de 20 años dormido, y sus hijos, muestra no solo el choque generacional, sino el cómo esa época comenzaba a impactarnos de manera profunda. El Bulto es la historia de un periodista que se quedó en coma durante 20 años debido a la golpiza que le propinaron los halcones en el año de 1971, en el llamado Jueves de Corpus Christi, o también llamado Halconazo, el 10 de junio de ese año, en lo que era el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y bueno, un día despierta y encuentra un mundo muy diferente al que conoció antes de quedarse inconsciente. Y toma en cuenta que comienza a experimentar cosas nuevas y que obviamente no tiene nada que ver con lo que él había vivido 20 años atrás. Dentro del reparto también están las actuaciones de Héctor Bonilla, de Gabriela Retes, su hija, Juan Claudio Retes, su hijo, Delia Casanova, Lucía Balzaretti, madre de Gabriel Retes, y Luis Felipe Tovar, ¿no? Este actor, un muy joven Luis Felipe Tovar, que, bueno, siempre ha sido un actorazo, ¿no? Así que, bueno, ahí tienen esta recomendación, ojalá
la pudieran buscar, la pueden encontrar en algunas plataformas del internet, que es completamente gratis. Son estas películas de culto que se pueden buscar fácilmente, ¿no? Creo que la van a disfrutar. También puede ser que en una opción la puedan buscar en Canal 14, que luego comienzan a reproducirlas de nuevo. Así que bueno, ahí está esa recomendación. Yo creo que les va a gustar. Es una manera de poner en retrospectiva nuestra propia historia, nuestra propia historia reciente, ¿no? Muchas gracias. Pues nos vemos para la próxima. Yo soy Ramón Cuellar Márquez. Esa fue una pequeña cápsula, una recomendación cinematográfica. Bien, pues ahí está la participación, la colaboración de nuestro compañero Ramón Cuellar sobre esta interesante película mexicana El Bulto de 1991, que fue dirigida por Gabriel Retes. Gracias a él por esta interesante recomendación. Y bueno, pues con esto llegamos ya al final de una emisión más de Punto Universitario. A nombre de todas las personas que hacen posible este espacio, de los colaboradores, también de las personas que hacen posible el semanario Punto Universitario, agradezco su atención, su sintonía, y recuerden, nos vemos y escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde por este mismo medio, ya lo saben, en la señal de radio por el 1180 de amplitud modulada, también en radio por internet en mixlr.com/Radio WAPS y en Facebook Live en la página Comunicación Radio WAPS. Hasta la próxima y que tengan una excelente tarde. Crónicas del encierro. Ramón Cuellar Márquez. Semana 9. Crecí entre gallinas, conejos y chivas, en ranchos. El recuerdo me viene a la memoria porque todos los días, a las 4 de la mañana, canta un gallo, o varios. Desde esa hora no para y cesa al filo de las 9. No lo había escuchado antes. Usualmente había un silencio profundo que solo se rompía con los carros que pasan por las calles y la gente que camina por la acera. No me molesta que cante, de hecho es como tener un álbum de sonidos que recrea imágenes, que remite a mis padres tomando café en las madrugadas. A mis hijos no les hace gracia que los despierte. Ellos no han crecido en los pueblos, sino en esta ciudad que ya dejó de ser pequeña y parece más una mancha voraz que se va comiendo el horizonte y sus crepúsculos. Gracias por sintonizar Punto Universitario. Te invitamos a que sigas disfrutando de la barra programática del 1180 de amplitud modulada y en radio por internet en mixlr.com/Radio WAPS. Nos vemos y escuchamos en una nueva emisión para seguir abordando la ciencia, cultura y academia desde la UAPS. Hasta la próxima.